Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir un básico de todos los recetarios que es el pie de nuez. Es una receta muy rica, muy básica y sus sabores de la nuez y del maple nos recuerdan mucho esta temporada otoñal que se empieza a acercar. Espero que la disfruten mucho. Vamos a comenzar haciendo la base de nuestro pie. Para nuestro pie voy a utilizar un molde desmontable de tarta. Recuerden que aquí abajo en la descripción del video encuentran un cuadrito rojo donde viene un enlace que los va a llevar a encontrar todos los utensilios que se utilizan aquí en el canal por si quieren adquirir uno. Si no tienen y no lo quieren adquirir, no hay ningún problema. En cualquier molde para pie, en ese está perfecto. De los Pyrex de vidrio están perfectos. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión uno de estos, lo voy a poner aquí a un ladito y voy a estar utilizando un disco de masa. También en el canal encuentran dos recetas de masa para pie. Una viene como masa para pie salado y otra como masa para pie dulce, pero las dos se pueden utilizar para salado y para dulce. Ahí en el video les explico cómo, y la diferencia entre cada una de ellas es que una tiene huevo y otra no tiene huevo. Yo aquí estoy utilizando la que tiene huevo, es esa receta. La receta que tiene huevo sale en dos tapas, ¿sí? Ustedes no van a utilizar una. Entonces ya sea que hagan toda la receta, utilicen la mitad y la otra mitad la congelen. Recuerden que si la cubren con Clean Pack, la pueden congelar, y, bueno, la cubren con Clean Pack y luego una bolsa Ziploc la pueden congelar hasta por 6 meses. Entonces es una maravilla ya tenerlas listas porque se ahorran muchísimo trabajo. Entonces, y guardarlas así como en forma de disquito, ¿sí? Entonces voy a empezar agregando un poco de harina a mi mesa de trabajo y voy a empezar a extender con mi rodillo mi masa. Lo que quiero es tratar de no perder mi forma redonda. Voy a hacer todo lo posible. A veces se llega a romper, no pasa nada, pero tratar de hacer todo lo posible porque esta forma no se rompa. Y si se fijan, cada vez que yo paloteo de un lado y la muevo, me aseguro de que se despegue muy bien y de que esté bien repartida la harina. Ahorita yo creo que ya casi se absorbió. Aquí tiene bastante harina, pero lo que voy a hacer es poner un poquito más y la voy a girar y extiendo. Y de lo que se trata es que yo llegue a formar una circunferencia un poquito más grande que el diámetro de mi molde, porque lógicamente mi molde tiene paredes y tengo que subir. Y también es importante aquí tratar de hacerla lo más homogénea posible, de grueso. Entonces aquí vamos a checar, ya tenemos el tamaño de la tarta y un poquito más, si se fijan. Entonces vamos a empezar a enrollar nuestra masa con mucho cuidado, porque es una masa que está extendida finamente, está delgadita, no queremos que se rompa. Y vamos a ponerla en nuestro molde. Es bien importante aquí que nos aseguremos que está tocando todas las paredes de nuestro molde y que forma en esta área un ángulo recto. Aquí, por decir, se me rompió un poquito, le voy a poner un parchecito. A veces pasa, y lo que quiero que vean ustedes es que nada es perfecto y todo tiene solución. Entonces presionamos muy bien a los lados y ya con nuestro rodillo lo vamos a pasar así para cortar la masa. Retiramos los sobrantes y volvemos a presionar muy bien.
Si queda un poquito más alta, no hay ningún problema porque normalmente esta masa encoge un poquito, entonces no hay ningún problema. Entonces, una vez que ya está nuestra tarta lista, es bien importante que toda la base esté muy pegada a la superficie de nuestro molde, porque si llega a quedar algo de aire ahí, dentro del horno va a crecer más ese aire y nos va a quedar literal un hueco, la masa y poquito relleno arriba. Entonces, ya que está lista así y todo, nos la vamos a llevar al refrigerador en lo que preparamos el relleno de nuestro pie. Vamos a iniciar preparando el relleno de nuestro pie. Voy a empezar a agregar aquí los ingredientes. Tengo 2 huevos que voy a estar utilizando y voy a agregar también el azúcar. En este caso es azúcar moscabado y voy a integrarlos muy bien. Es necesario batir un poco para que se logre desbaratar muy bien el azúcar en los huevos. Voy a agregar aquí también la mantequilla. La mantequilla la pueden tener avellanada o la pueden tener nada más fundida. Avellanada es cuando se funde y se sigue quemando un poquito más a que agarre un color ámbar y un sabor avellana. Ahora voy a integrar otros 2 ingredientes importantes, que es la miel de maple y la miel de vainilla. Este es miel caro de vainilla. Voy a agregar aquí un poco de sal y finalmente la vainilla. Necesitamos un relleno así súper homogéneo. Y en este caso voy a estar utilizando corazones de nuez. Ustedes pueden utilizar la nuez en pedacería o la nuez en corazón, como ustedes quieran. A mí en corazón me gusta mucho a la vista cómo queda la tarta, pero es totalmente opcional. Y si es la nuez en trozos, es aproximadamente 1,5 tazas de nuez. Y si es en corazones, es a cubrir la tarta por la parte de arriba. Entonces voy a traer la costra para empezar a preparar ya nuestro pie para llevarlo al horno. Hay algo importante aquí. Este relleno ahorita está súper homogéneo y está todo súper integrado. Si yo lo dejo aquí y me voy a hacer algo por ahí a la cocina y me tardo 10 minutos, cuando yo llegue, el relleno se va a empezar a separar. Tiende a separarse la mantequilla, la miel y se empieza a mover y se le empieza a quitar lo homogéneo, por así decir. Entonces es bien importante que ustedes, en cuanto armen ya su pie, sea porque ya lo van a llevar al horno. Entonces ahorita lo voy a armar inmediatamente al horno. Si ustedes tienen algo más en el horno, yo les recomiendo que se esperen a que salga eso que tienen en el horno y ya cuando esté el horno libre, armen su pie para llevarlo inmediatamente al horno. Entonces voy a comenzar vertiendo aquí toda mi mezcla sobre la base de mi pie. Y voy a empezar a poner mis nueces. Primero voy a empezar a ponerlas todo alrededor y luego me voy a ir cerrando con círculos. Esto sí lleva un poquito de tiempo, traten de hacerlo lo más rápido posible. Perfecto, entonces una vez que lo tenemos listo, nos lo vamos a llevar a 180 grados por 30 minutos. Vámonos para el horno. Ya está listo nuestro pie, duró media hora en el horno y aproximadamente aquí ya tiene unos 15 minutos. Entonces ya lo vamos a desmoldar. Yo siempre me apoyo de una base así para poder quitar el aro alrededor de mi pie. Y con mi pala vean qué divina queda la masa, la verdad es una masa súper rica. Y con mi pala voy a meterla con mucho cuidado y voy a mover mi pie.
Y entonces así queda ya listo nuestro pay de nuez. La verdad, a mí me encanta hacer esta receta en un molde grande porque queda muy delgadito el relleno, queda así de relleno y la nuez encima. La masa es súper delgadita, súper crujiente y la verdad es una verdadera delicia. Si ustedes prefieren que tenga más relleno, lo que pueden hacer es hacerlo en un molde un poco más chico, más reducido de tamaño para que les quede el relleno más grueso. Pero la verdad, anímense a probarlo así, estoy segura que les va a encantar. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.